Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este cuarto día de este retiro virtual de Pascua de la parroquia San Vicente de Paúl. Mi nombre es Paola, soy catequista de jóvenes y adultos en la parroquia y espero que estés disfrutando de este retiro, que cada día con cada anuncio, con cada reflexión, te estés encontrando un poquito más con Jesús y que te esté sirviendo para transitar la profundidad que esta Semana Santa nos propone. Dicho esto, te invito a que busques, como te vienen diciendo el resto de los catequistas, que busques un lugar tranquilo, donde nadie te moleste en lo posible, donde puedas desconectarte de la tecnología y te regales este momento de encuentro con Jesús, ya que Él y vos se lo merecen. Te invito entonces a disponerte para escuchar el Evangelio del día de hoy, la palabra de Dios, para lo cual nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, mientras leo la palabra, a que puedas imaginarte que estás en el lugar, viendo la escena que acontece o simplemente tomando el rol de alguno de los personajes de este pasaje del Evangelio para que la palabra pase profundamente por tu corazón. Nos disponemos. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba en la mesa con los 12. Y mientras comían, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y como vemos, en este miércoles santo nos volvemos a encontrar con la profunda humanidad de Jesús, que con sus actos, con sus obras, con su vida puntualmente cotidiana, nos muestra lo radicalmente humano que fue. Y en la experiencia de este Evangelio vamos a encontrar que es puntualmente cercano a nosotros. Jesús es el maestro, el amigo, el compañero, y me refiero al caminar de Él con los apóstoles en estos 3 largos años, donde se ocupó de llamarlo a cada uno particularmente, conociendo cómo pensaban, cómo eran sus vidas, cómo era su corazón. Es por eso que no es un dato menor que, sabiendo todo esto, haya convocado también a Judas Iscariote, quien lo iba a traicionar, para ser un apóstol y para ser un enviado. Judas comulgaba con el Espíritu de Jesús, formaba parte de la labor que realizaban con los
con los apóstoles. Fue testigo de sus obras, de los milagros que él realizaba, pero a pesar de todo esto, no pudo comprender el corazón de Jesús ni su propósito. Judas busca realizar sus propios propósitos, los de su agenda, quizás bien intencionados. Se dice que era un celote que bregaba por la libertad del pueblo de Israel y buscaba un Mesías triunfante que liderara una revuelta en contra del pueblo romano para la liberación del pueblo de Israel. Y Jesús había decepcionado en este sentido a Judas. Mal podríamos juzgarlo a Judas por tener un propósito personal e incluso por este propósito personal que parece bueno y loable, ya que nosotros también celebramos a nuestros próceres que bregaron por la libertad de los pueblos, de nuestros pueblos. El problema radica en que este propósito personal que Judas tenía pasa a ser el centro de su vida. Jesús deja de ser el centro de la vida de Judas y se convierte en el medio para llevar adelante su propósito. Este evangelio nos invita a contemplar a Judas. Encontrándose próximo el Viernes Santo, él empieza a ver que el rol del Mesías que desarrollaba Jesús en cuanto al mandato del amor, y veía desvanecidas estas expectativas de su propósito personal. Había perdido sus esperanzas, es más, pensaba que había perdido todo este tiempo caminando junto a Jesús y los apóstoles. Y en este momento te propongo que nos hagamos la siguiente pregunta. En lugar de juzgar a Judas, que nos preguntemos, ¿cómo está nuestro corazón? Tu corazón, mi corazón. Y que nos preguntemos, ¿dónde tenemos puestos nuestros proyectos, nuestra vida y nuestras esperanzas? Si la respuesta es que nuestros proyectos, nuestra vida y nuestras esperanzas no las tenemos puestas en el proyecto de Jesús, en serle fiel y seguirlo, entonces también, al igual que Judas, estaríamos dispuestos a venderlo por 30 monedas de plata. Judas no comprende el corazón de Jesús y vemos que va detrás de su propio corazón y detrás de sus propias intenciones. Estamos frente al pecado, que es incomprensible, que es irracional, que destruye, que es todo lo contrario a lo bueno. Judas era uno de los 12 que, como dijimos, caminaba junto al Señor, era un amigo íntimo que pudo escucharlo, que pudo ver sus obras, sus milagros, que pudo abrazarlo, que pudo aprender de él, incluso quizás hasta pudo amarlo. Pero su propósito personal le produjo una ceguera que le bajó los ojos al mundo, a la tierra, a lo no trascendental, a lo inmediato, a lo material, a lo que el mundo le proponía en ese momento. No tenía puesta la mirada en Jesús y mucho menos en el mandato del amor que Jesús le proponía. Judas dejó de creer y como dejó de creer, dejó de esperar. Perdió sus esperanzas y como dejó de creer y dejó de esperar, entonces dejó de amar, que es el corazón de todo cristiano, y sale deliberadamente a traicionar a Jesús. La traición no vino en un momento repentinamente, fue una conciencia que paulatinamente se va deformando, desde pequeños actos, pequeños pensamientos y pequeñas cosas, hasta llegar a la traición final, hasta llegar al pecado más grande, que es la traición a Jesús. Entonces, como dijimos antes, este evangelio nos invita profundamente a revisar nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y me pregunto y te pregunto entonces,
si cada vez que faltamos a la verdad, que somos deshonestos, que no somos solidarios con el que sufre, que nos corroe la envidia, que ostentamos con nuestros logros, que somos egoístas, que somos indiferentes, cada vez que nos gana el ego, el rencor, la ira, cada vez que dejamos que nuestro corazón se llene de odio y no podemos perdonar, cada vez que no somos humildes, cada vez que estamos enfermos y sabiendo que para Dios no hay imposible, perdemos la esperanza de que nos sane, cada vez que no cuidamos nuestra vida y nuestro cuerpo, cada vez que sentimos que no llega para nosotros lo que otros tienen, cada vez que nos quebramos y perdemos la fe y nos alejamos de Jesús, cada vez que no somos agradecidos, cada vez que la respuesta de Dios no es a la medida de nuestros deseos, cada vez que no podemos ver las misericordias que Dios nos concede todos los días de nuestra vida. Me pregunto y te pregunto, ¿no nos estamos acercando a la actitud que tuvo Judas con Jesús? ¿No estamos vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata? Te invito a que lo reflexiones mientras escuchamos esta canción y continuamos. Si existe dolor en todos mis caminos y es difícil verte cuando el día es gris, este sufrimiento queda en mi silencio. Yo sé que a ti te tengo tan dentro de mí. Yo sé que sí. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte, no necesito nada, nada más ni Dios. Tú eres luz en mi camino, dueño de mi destino eres. Sigues perdonando todos mis pecados, una y otra vez vuelvo a fallar. Solo tu mirada trae calma, me cuida y me salva. Enséñame a amar hasta el final. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte, no necesito nada, nada más ni Dios. Tú eres luz en mi camino, dueño de mi destino. Eres siempre mi oración, única solución. Y en esta soledad, cuando no puedo más, siempre cuento contigo, mi Dios, mi buen amigo. Como decíamos al comienzo, este Evangelio nos interpela a que revisemos profundamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestras acciones, pero no para que nos flagelemos, nos sintamos culpables o nos pongamos tristes, sino que es para que podamos revisar nuestras acciones de cada día, para que podamos acercarnos más a Dios y alejarnos del pecado, para tener una vida plena,
para poder imitar a Jesús, para poder volver siempre a Él y para poder abrazar rápida e ineludiblemente el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. El Evangelio de hoy también viene a hablarnos de este mandato del amor, que Jesús viene a traerlo una y otra vez a nuestras vidas. Judas ya había decidido traicionar a Jesús, quebrantando la fidelidad que debía guardarle. Sin embargo, el amor de Jesús es mayor a cualquier infidelidad humana. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y sin embargo lo seguía tratando como a un buen amigo. A él y al resto de los apóstoles los iba a preparar para el terrible momento que sería su arresto, sabiendo que Judas va a usar hasta el final en sus declaraciones solo palabras vacías, sabiendo que no va a cambiar su actitud. Jesús usa solo palabras para persuadir a Judas de que no siga adelante con el pacto que tenía con los sumos sacerdotes. No utiliza otros medios para prevenir su arresto, para evitarlo. Y debemos preguntarnos, ¿vemos a Jesús hacerle un reproche abiertamente o públicamente a Judas? No. ¿Vemos a Jesús echarlo a Judas de la última cena? No. Es más, le permitió escuchar sus divinas palabras. No quiso romper o herir su corazón que ya estaba endurecido por el pecado y por el maligno. Lo quiso libre, lo dejó actuar libremente, porque así libres nos creó Dios y así libres nos quiere. Y a mí me conmueve pensar que en el medio de estas circunstancias, en medio de este escenario, sabiendo Jesús que sería traicionado, según nos relata el Evangelio del día de hoy, Jesús dice: se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, y manda a preparar lo que será la última cena. Y en esa última cena, ya atravesado por este dolor de la traición y otros dolores de la humanidad, Jesús les dice a los apóstoles y nos dice a vos y a mí que se va a quedar con nosotros por siempre, con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. Esto nos pone de manifiesto la magnitud del amor de Jesús, su profundidad. Él sigue fiel a su camino, a su destino, por decirlo de alguna manera. No responde con represalias, sin importar el trato vergonzante que puedan darle. Estamos en presencia de un amor superior, de un amor divino, que lo mantiene firme en su misión, que le va a permitir superar la traición, la negación, la huida de sus amigos. Un amor a prueba de toda debilidad humana. Y para que puedas comprender la magnitud de este amor que nos propone Jesús, te invito a que puedas recordar algún momento de tu vida en el que fuiste traicionado o engañado profundamente. ¿Cómo reaccionaste? ¿Tomaste represalias? ¿Te alejaste? ¿O recurriste a Jesús para que te dé fortaleza y para poder perdonar a esa persona? Quizás en la respuesta a esa pregunta podamos tomar dimensión del amor que Jesús nos tiene y del amor que Jesús nos propone. Y este amor, amor sin confines, nos viene también a hablar de su misericordia, que es infinita, y que también esta misericordia abraza a Judas. Porque Judas termina devolviendo estas monedas a los sumos sacerdotes
Y termina reconociendo en el Evangelio según San Mateo: he pecado por traicionar sangre inocente. Entonces, mal podríamos nosotros juzgar o condenar a Judas, porque la misericordia de Dios también lo abarca a él. Y esto no significa que esta misericordia de Dios nos impulse a nosotros a pecar y a andar por la vida livianamente. No, porque el pecado va a dejar consecuencias en nuestras vidas, y algunas seguramente irreparables. Pero la misericordia de Dios nos va a permitir levantarnos, nos va a abrazar, nos va a permitir cargar con esas consecuencias, con esas cruces, nos va a poner de pie, nos va a abrazar, nos va a volver al camino. La verdadera gloria de Jesús culminará en la cruz. En ella se levanta y triunfa el amor más grande de la historia de la humanidad. La gloria de Jesús será la cruz, y con ella la victoria sobre el mal. En la cruz todo es transformado por amor. En la cruz todo es dominado por el amor. Esto es lo que Judas no pudo ver, no pudo comprender. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que por los problemas de la vida cotidiana, por lo que el mundo nos propone, nos desenfocamos, nos olvidamos de esa cruz de amor que todo lo transforma, de esa cruz de amor que nos salva y nos sana, y nos volvemos infieles con Jesús? Respecto de la historia con Judas, ya sabemos cuál es el final, pero sí en lo que tenemos que trabajar es en preguntarnos y mirar hacia adentro qué o cuánto de Judas hay en nosotros. Y entonces, con absoluta sinceridad y frente al Señor, frente a Jesús, preguntarle cada día: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? La Semana Santa es una invitación a caminar muy cerca de Jesús, a fijar nuestra mirada en Él, a acompañarlo en el sufrimiento. Pero también es una invitación a dejar mirarnos por Él, así como estamos, con todos nuestros estados, con todos nuestros defectos y nuestras virtudes, con todos nuestros sentimientos. Si estamos angustiados, heridos, incluso si fuimos traicionados. Porque no tenemos que mostrarle un rostro valiente, tenemos que mostrarnos así como estamos. Porque la invitación de este Evangelio es a no quedarnos estancados en nuestras propias trabas, en nuestro egoísmo, en nuestras propias cruces, en nuestros problemas, sino salir y ver a Jesús, mirar a su corazón, aprender de Él. Y quizás para poder comprender la magnitud de lo que Él nos propone, tengamos que preguntarnos si, a diferencia de Judas, somos capaces de descubrir en el proyecto de Jesús la luz que solo Jesús puede crear, incluso en medio de las tinieblas. Si podemos descubrir que solo Jesús puede darle luz a cualquier oscuridad que haya en nuestras vidas. El verdadero pecado de Judas no fue la traición, fue rechazar la luz de Jesús, fue rechazar el perdón, fue rechazar el amor, fue alejarse de Jesús, fue que Jesús dejó de ser el centro de su vida. Si no, miremoslo a Judas,
y observemos sus sentimientos encontrados, de desdicha, de remordimiento, de miedo. Y miremos a Jesús lleno de amor, con un corazón abierto a afrontar las debilidades de los apóstoles. Dios nos entrega solo amor. Y como diría Santa Teresita, amor con amor se paga. Entonces nos pide que solo le devolvamos amor. Amor a Él a través de nuestra fidelidad y amor a nuestros hermanos. Porque como también lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Y este es el mandato. Finalmente, queridos hermanos, la mesa de Jesús en la que se va a sentar el Señor es muy diversa. En ella están Pedro, que lo negó, Judas, que lo traicionó, y Juan, que lo amó. Y en los próximos días nosotros también estaremos invitados a participar de esta mesa con el Señor. Y tenemos que preguntarnos, ¿quién seremos? ¿Quién serás vos? ¿Quién seré yo? ¿El que niega, el que traiciona o el que ama? No imitemos a Judas, pidámosle fortaleza al Señor frente a nuestras debilidades. Sabemos que cualquiera sea el mal que hayamos hecho, cualquiera sea el pecado que hayamos cometido o cualquiera sea el mal que nos hayan hecho a nosotros, siempre podemos volver a Jesús para que nos sane y nos salve. Y esa es nuestra gran esperanza. Esa es nuestra gran esperanza. Comprometámonos entonces en esta Semana Santa, junto a Jesús crucificado, a aceptar todo lo que Dios tiene para nosotros, sin traicionarlo. Pidámosle que no nos deje caer en la tentación. Y si podemos, demos un pasito más y oremos intensamente por aquellos que en algún momento nos traicionaron. Que Dios te bendiga y te haga transitar hacia la Pascua con la entrega del corazón de aquellas cosas que necesites sacar para que Jesús resucitado pueda entrar en tu vida. Te mando un abrazo en Cristo de corazón a corazón y que tengas una excelente Semana Santa. Gracias.